Solemos cometer el error cuando vamos a hablar de la madre de un santo o el padre de un santo, terminar hablando del santo y no de la madre, o terminar hablando del santo y no del padre. Y con San Agustín es complicado, porque por más que la biografía se centre en Mónica, siempre destaca aspectos de la vida de Agustín. Agustín es un santo extraordinario, no solamente por ser una referencia teológica sobre todo lo que tiene que ver con la teología moral. Algunos la cuestionan por ser ortodoxa o conservacionista, que los tiempos han cambiado, pero lo cierto, al igual que es con San Pablo, es que cuando tenemos el testimonio de personas que vienen de caminar desde el pecado o desde el divorcio de Dios, esos testimonios no podemos hacerlos a un lado. El que mucho ha recorrido el mal y regresa de él son como las personas que, por ejemplo, dan sus testimonios en Alcohólicos Anónimos o en estos grupos de personas que han superado el tema de la droga. Y esos testimonios son muy valiosos porque son personas que han transitado por el pecado y lo que buscan es aconsejar a otros para que no cometan la torpeza que ellos por algún momento cometieron. En algunos casos yo diría que hasta son pecados muy involuntarios por producto de la desorientación. Entonces, si vamos a hablar de Mónica, yo creo que tendríamos que hablar primero de varios contextos. El contexto mujer. Primero hablar de Mónica como mujer. Porque hablar de Mónica como mujer dentro de su contexto social, seguramente seguimos en esta época donde la mujer solamente estaba en la casa y obedecía al marido, pero yo siempre he notado, sobre todo en las santas que hemos conocido a través de esta serie, que en ningún momento estamos viendo a estas mujeres que son sumisas, que no son proactivas. Al contrario, son mujeres que entienden la responsabilidad que tienen de ser ese hilo conductor, ese radar que el hombre no tiene, y lo tengo que decir como hombre, que nosotros los hombres no tenemos, que es ver las fallas que hay en un hogar, ser esos puntos de conciliación en el hogar. Y mire, yo creo que cada quien puede hablarlo de su propia realidad. En el caso, por ejemplo, mío, yo siento que generalmente mi madre era como el foco de encuentro, ¿no? O sea, porque si no, mi papá podía estar por un lado, mi hermano por otro, yo por otro, y así no podíamos ir la vida. Pero de repente esa comida que mi madre hacía el domingo y nos sentamos a comer en familia, o estar pendiente de todos. Recuerdo un testimonio cuando ella tuvo que viajar y mi hermano y yo nos quedamos acá en Caracas. Ella estaba en otro estado y todavía está, hoy con mi papá, gracias a Dios. Pasaron como 6 meses y lo cierto es que en ese periodo casi de 6 meses yo no había tenido contacto con mi hermano, pero no es porque nos lleváramos mal, no es porque no nos habláramos, no es porque nos hubiésemos peleado, no, es que cada quien estaba en lo suyo, en su dinámica, en sus amistades, en su trabajo. Y ella cuando viene, lo primero que hace ya nosotros adultos, pero es llamarnos la atención. Ustedes tienen que mantenerse en contacto, ustedes son familia. Y es verdad, y yo diría que a partir de allí, por lo menos en mi testimonio personal, eso para mí fue un punto de inflexión. O sea, yo con mi hermano, además que para mí es un tesoro invaluable, miren, no pasan 2 días, nos mandamos un mensajito, nos llamamos, jugamos cosas juntos de fantasy, de quiniela, y un fin de semana nos vemos, me pasan después 2 fines de semana, después él viene para mi casa, yo voy para la de él, en familia, y eso es bonito, y eso lo logra la mujer, eso lo logra el testimonio de la mujer, de la madre, y eso no es una debilidad, eso es una gran virtud. Entonces Mónica, bueno, tenía sus propios intereses, posiblemente si hubiese dependido de ella, capaz no se hubiese casado con un hombre como Patricio, pero Patricio llega a su vida y fíjese que ella logra una gran misión en él. Eh, Generalmente hoy más que nunca se sabe que el machismo es la peor expresión de debilidad de un hombre. Cuando un hombre se siente inseguro, cuando sabe que tiene delante de sí una mujer brillante, que además lo opaca, aunque el matrimonio no es para opacarse, es para complementarse, pero estos hombres que gritan, que tratan a la mujer como sirvientas, que inclusive caen, cosa que no pasó con Patricio, pero que caen en el maltrato físico, al final eso es un acto de cobardía, de machismo y de inmadurez total, ¿no? Que nunca se va a justificar bajo ninguna causa. Yo sí me he molestado, yo puedo de repente, cuando la historia va narrando un poquito la imagen de Patricio,
Quizá este testimonio lo puede dar mejor mi esposa que yo, pero yo sí tengo momentos en que ando como amargado, o sea, ando como serio. Mi esposa se reiría y diría, no son pocos, pero sí me pasa. Nunca caigo ni siquiera en la ofensa. A veces uno puede tener una discusión matrimonial, que es algo natural, pero siempre tratando de mantenerse en la línea de respeto, sobre todo porque eso no fue algo que yo haya visto en mi casa. O sea, yo en mi casa jamás vi a mis padres maltratando a mi madre, ni mucho menos. Entonces yo creo que no tendría por qué también yo tener ese hilo conductual. Pero sí, eh, Mónica asume su cruz. Mónica asume su cruz y de Patricio logra una resurrección. O sea, ya lleva un calvario de años, ojo, él no lo lee y eso pareciera muy bonito, que rapidito se lee, pero estamos hablando de años, de décadas, que además se tuvo que calar una suegra bien fuerte, que también era muy amargada, y es muy típico que las suegras paternas se metan mucho en las relaciones. En mi caso no, también debo decir que no pasa, bueno, también mi madre está fuera en otro estado, pero no es su característica, pero suele ocurrir mucho el tema de esos roces entre la esposa y la suegra. Eso pasa, por eso esos chistes tan comunes que hay. Y luego tenemos la visión de Mónica como madre, que tampoco es despreciable, porque aquí algo que yo quiero destacar cuando estaba leyendo la historia es que cuando una madre reza por un hijo, y creo que en Mónica el ejemplo es pero perfecto, porque en María tenemos una madre perfecta, pero es que María tuvo un hijo perfecto. Cristo no daba dolores de cabeza. San Agustín, bueno, generaba migrañas crónicas. Pero si nosotros vemos el contexto de lo que preocupaba a Mónica, no era un tema humano, porque Agustín era un hombre exitoso, un gran orador, un hombre que podía pararse a dar clases, a enseñar, un hombre próspero que además, bueno, mujeriego sí era mujeriego y era materialista y se metió en esta secta de los maniqueos porque ni siquiera se encontraba, él quería creer en algo pero no sabía en qué, pero además como por llevar la contraria a los padres, eso pasa mucho con los jóvenes. Y en ese titubear no vemos una Mónica que quiere enseñar a su hijo a vivir en este mundo. O sea, no es que usted tiene que ser así, no es que usted tiene que lavar los platos así, no es que usted tiene que portarse así, no es esa la línea, no es la Mónica que quiere que su hijo sea como ella quiere que sea. No veo eso en Mónica. Lo que veo que le preocupa a Mónica es la relación de su hijo con Dios. Y esa visión es muy educativa para los padres, para nosotros los padres, papá y mamá. ¿Cómo es la relación de mi hijo con Dios? Más allá de lo que él haga, su profesión, lo que decida hacer en su vida, es cómo él se relaciona con Dios. Y me encanta porque inclusive Mónica, ella sí tenía muy claro el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y no le tembló el pulso de agarrar a su hijo, maletearlo y decirle: aquí en esta casa yo no permito herejías. Yo lo diría en esos términos. Si usted va a venir en esta casa y va a estar practicando algo que ofenda a Dios, se me va de aquí. Y eso, aunque es duro, eso es educar. Y San Agustín tuvo que patearse, tropezarse, y su mamá no dejó de orar por él, no dejó de pedirle al sacerdote que rezaran por él. No es que trató de influir en él. Fíjense a quién le deja a Mónica al final el encargo: a la oración, a Dios, pero siendo firme ella en su fe. Y ahí fue que logró, lo que logró de Agustín, ¿qué fue? No fue que fuera obispo, no fue que eso ya son riquezas adicionales. Lo que ella logra en Agustín es el principal tesoro que toda madre tiene que dejar a su hijo y todo padre. Es la fe en Dios. Una fe madura, exclusiva, inteligente, fiel, educada, respetuosa, con temor de Dios, con fortaleza, con personalidad. Eso es lo que le tenemos que dejar a nuestros hijos. Que si tienen títulos, que si tienen carreras, que si tienen plata, que si tienen un techo propio, eso ya es añadidura. Eso es añadidura. Porque el que se refugia en Dios, y yo soy un fiel creyente de eso, nunca va a pasar más trabajo del que tenga que pasar, pero estoy seguro, porque además Cristo lo promete: si las aves del cielo que no trabajan ni cosechan, comen, cuanto más ustedes, que son más valiosos que las aves. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito la línea de Mónica, ¿no? Una mujer que además, cuando ya vio ubicado existencialmente a su hijo donde ella quería tenerlo, ya se sentía lista para ir al cielo. Esa es una vida en misión.
Esa es una vida en misión, esa es una entrega total absoluta, es una madre que también sabe soltar. Cuando Mónica tuvo que soltar, soltó. Ya, hasta aquí llegué. O sea, ahora usted siga adelante y yo voy ahora más Mónica se presenta ante Dios ya en su muerte con la conversión de 3 personas duras: su suegra, su esposo, Patricio y Agustín. De repente no podremos convertir el mundo. De repente no podremos lograr que millones y millones de personas se conviertan. No lo sé. Pero agarra tus 5 panes y tus 2 peces, que es tu propia familia, y colócaselas a Cristo. Y no llegues a Cristo con las manos vacías. No lleguemos como los padres que quizás por no saberle decir que no a sus hijos a tiempo, por no saber sancionarlos a tiempo, por no saber ser firmes con Dios en la fe, pues hoy tienen hijos incontrolables. Todos somos padres, todos nos vamos a equivocar, pero tenemos que aferrarnos hacia Dios, porque como dijo San Ambrosio, que es uno de los grandes protagonistas de este siglo, ojo, no le perdamos la pista a San Ambrosio. Como dijo San Ambrosio, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.